vamos a analizar lo que piensan nuestros jóvenes con el estudio que ha hecho FAD Juventud sobre igualdad o desigualdad de género. Blanca. FAD Juventud ha preguntado a jóvenes entre 15 y 29 años cómo viven las relaciones, el feminismo, qué opinan sobre la violencia en la pareja. Y algunas de las conclusiones vemos que hay consenso, pero en otras también se aprecia cierta contradicción. Vamos a hablar primero de cómo conciben el feminismo. Solo el 38% de los jóvenes se considera feminista. Esta cifra ha descendido desde un 50%, que era el dato que arrojaba este mismo barómetro en el año 2021. Hay un claro descenso, pero sin embargo el 49% consideran que el feminismo es necesario para tener una sociedad más igualitaria y más justa. Si hablamos de las relaciones de pareja, un 77% cree en la igualdad de derechos y responsabilidades entre ambos miembros de la pareja. Pero atención, el 23% creen que los celos es una forma de demostrar amor y justifican conductas como, por ejemplo, que la pareja sepa siempre dónde se encuentra su pareja. Sobre la violencia en las relaciones, el 27% de las mujeres dicen que sus parejas les revisan el teléfono móvil con cierta normalidad. Incluso el 20% afirma que han sido forzadas a mantener relaciones dentro de la propia pareja. Son algunos de los datos más llamativos que nos deja este barómetro, pero hay más. Vamos a hablar con Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Decíamos que hay más datos, se les ha hablado sobre comunicación en pareja, pero quizás lo que más llama la atención es este descenso de la idea, ¿no?, del concepto de ser feminista, que ha bajado bastantes puntos desde el año 2021. Sí, como mencionabais al principio, en el 21 es la cúspide, digamos, de las menciones en ese sentir feminista entre chicos y chicas, y este año el 38% se identifica claramente como feminista. También es importante señalar que hay diferencias muy importantes entre las posturas de los chicos y las chicas destacan 20 puntos por encima en ese sentir feminista frente a los chicos, ¿no? Eso ocurre en general en el estudio, que las mujeres aparecen posicionadas de media, digamos, en posturas más progresistas que los chicos. Pero es verdad que ese retroceso está, y también es cierto, bueno, que en ese sentir feminista parece que el concepto de feminismo es el que está un poco en cuestión, ¿no? Porque, como mencionabais, las posturas se han polarizado mucho, ¿no? Hay amplios acuerdos en que el feminismo es necesario y que busca la igualdad, pero también la mitad de la muestra, el 50%, cree que el feminismo actual es una herramienta de manipulación política, ¿no? Y ese sentir también está ahí y hay que escucharlo para atenderlo y modificarlo de alguna manera. O sea, esa instrumentalización del concepto del feminismo sería la que explicaría que baje las personas que se consideran feministas, los jóvenes, pero sin embargo que haya una mayoría que piensen que es necesario para la igualdad. Sí, es que efectivamente los datos pueden parecer contradictorios, pero es que conviven ambas posturas, ¿no? Quienes claramente apuestan por el feminismo porque creen que una sociedad igualitaria es una sociedad más justa y porque creen que la violencia de género es un problema social muy grave, es decir, que aquí necesitamos feminismo para combatir todas estas cuestiones, pero quienes efectivamente también sostienen que nos hemos pasado de frenada en esta búsqueda de la igualdad y que ahora se discriminan a los hombres, o que el feminismo actual manipula y adoctrina, ¿no? O sea, como está muy en cuestión este concepto de feminismo o esta ejemplificación actual de lo que es el feminismo, y aquí es donde entendemos que hay que hacer muchísima pedagogía con la gente joven. Bueno, también sobre comunicación en la pareja e igualdad habéis encontrado consensos, pero también destacáis conductas o pensamientos como que los celos son una forma de amor, o que es normal saber en todo momento dónde está tu pareja, o revisarle el teléfono móvil. Sí, de nuevo, como comentaba, posturas que parecen contradictorias. Es verdad, y creo que estos son datos positivos y que invitan al optimismo, y hay que decirlo, que la inmensa mayoría cree que la comunicación es fundamental para la pareja, que las parejas han de ser igualitarias, cada una tener su espacio, un espacio propio, pero esto no deja de convivir a su vez con ideas más apoyadas en el amor romántico, incluso en ideas que sostienen la necesidad de que haya control en la pareja, ¿no? Esta cierta violencia de control facilitado por las tecnologías, ¿no? De revisar el móvil, saber dónde está la persona en todo momento, ¿no? Este control constante, esa presencia constante del uno sobre el otro, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay que entender cómo se está concibiendo el control, si es que la gente joven entiende controlar como cuidar, o qué está pasando aquí, porque parece que riñen, ¿no?, unas afirmaciones con otras.
También hay datos sobre violencia sexual, quizás también preocupantes, que el 20% de las chicas hayan contestado a estas encuestas con que han sido forzadas en alguna ocasión a mantener relaciones con sus parejas. Sí, los datos sobre violencia, preguntamos sobre cuántos actos de violencia han presenciado en parejas de su entorno y luego qué actos de violencia han sufrido en primera persona o han ejercido incluso en sus parejas, ¿no? Y aquí es verdad que los datos no han dejado de crecer. Fundamentalmente lo que tiene que ver, como digo, con violencia y control, pero también estas otras cuestiones de violencia más explícita. ¿Y cómo interpretamos esta información? Pues es complicada, porque probablemente también tiene mucho que ver con que la sociedad está cada vez más sensibilizada y las mujeres son capaces de identificar más elementos como violencia, discriminación, ¿no? Elementos que probablemente hace unos años no leíamos como tales, ¿no? Con lo cual, creemos que esto tiene que ver también con que cada vez se identifican más desigualdades, cada vez la población está más sensibilizada y cada vez lo identifica más. Ahora lo que tenemos que conseguir es que cada vez se ejerza menos, ¿no? Digamos, esa violencia. Pero, como digo, ninguna lectura es unívoca, ¿no? Hay elementos para el optimismo y otros para la reflexión y el trabajo, claramente, con jóvenes y adolescentes. Bueno, pues Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, gracias a vosotros. Datos que nos deja este barómetro para la reflexión y también para el análisis. Pues sí, Blanca, y algunos bastante preocupantes, como que cerca de un 30% de las jóvenes les parezca normal que sus parejas les miren el móvil, o que el 20% de los encuestados para este barómetro de las chicas hayan sufrido relaciones forzadas. A mí me parece que es un dato muy, muy preocupante. Eva. Sí. Desde luego muy preocupante y demuestra que se están dando pasos atrás, que en lugar de avanzar realmente hay retrocesos y desde luego me inquieta mucho que esto se esté viendo como algo normal cuando no es nada absolutamente normal. Hay que seguir avanzando en una educación en igualdad y ver que hombres y mujeres o cualquier persona que tiene otra identidad sexual son iguales y que no te pueden imponer ninguna relación sexual y que el control desde luego no es amor, lo mismo que los celos, ¿no? El dato de los celos, que son también una señal de amor, es también muy preocupante, me parece a mí, porque precisamente tener celos no es un acto de amor ni de generosidad hacia la otra persona. Pero luego también las diferencias que hay sobre el feminismo también yo creo que lleva a una reflexión sobre cómo se está viendo el feminismo y la igualdad, porque me parece que los jóvenes están teniendo, o se les está dando una visión muy distinta realmente de lo que es el feminismo. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión y mirar, desde luego, poner en marcha políticas que lleven a una educación de verdad en igualdad. Juan. Bueno, pues ahí has dado en el clavo. O sea, si los jóvenes nos dicen, según el barómetro este de género, de juventud y género, 38% de los jóvenes nos dicen que se consideran feministas y luego ese porcentaje sube al 77% cuando hablamos de si creemos que tiene que haber igualdad, eso quiere decir que la mitad de los jóvenes o más ignoran lo que es el feminismo. Tal cual. Es decir, si estás a favor de la igualdad, 3/4 partes, y solo el 38% a favor del feminismo, es que no saben lo que es el feminismo. A lo mejor es que, no sé si ha habido pasada de frenada a 4 pueblos o no, lo ignoro. Lo que sí que está claro es que no se ha contado bien. No se ha contado bien y efectivamente son datos que preocupan, porque yo me he estado ojeando, me lo he leído un poco en diagonal, pero sí que me he leído el informe y preocupan incluso cosas que no se han dicho aquí, ¿no? O sea, la ansiedad, el estrés, la soledad. El estudio dice que a mí me ha dejado un poco sorprendido que más de la mitad de los jóvenes entrevistados, que son 1.500 y pico, o sea que ya está bien, han tenido algún tipo de problema de salud mental en el último año. Es decir, estos son datos que ponen la piel de gallina, ¿no? Los pelos como escarpias. Y luego, pues lo que comentabas, el hecho de revisar el móvil y verlo como algo natural, ya no hablemos de forzar a tener relaciones sexuales, o incluso comparar o ver como algo natural, que tener amor o sentir amor por alguien también está relacionado con algo normal, como tener celos, implica que la educación emocional que estamos impartiendo pues dista mucho de ser la idónea. Insisto, yo creo que todo parte pues de eso, de un malentendimiento de lo que es el feminismo y seguramente de contraponerlo al machismo, que no tiene nada que ver,
pero a lo mejor la palabra pues no está siendo bien explicada. Yo creo que nuestros jóvenes están demasiado. Lo de la soledad tiene mucho que ver también con el tema de las redes sociales. Ahora hablaremos de la soledad, ahora hablamos... Claro, pero tiene mucho que ver también con las redes sociales, con esa sensación de abandono, y eso les genera pues mucha ansiedad, y luego pues el modelo al que están viendo, que son las relaciones, pues coincide con una sociedad líquida, como dice Bauman, un amor líquido, todo es reemplazable, todo es de uso, todo se consume, y bueno, pues entonces todo tiene pues este cariz. La verdad es que yo creo que es muy preocupante, eso sí, no solo está pasando en España. Pero que la soledad y la ansiedad es una cosa y el acoso y la falta de igualdad es otra. Claro, es que a mí la pregunta que me surge una vez conocemos estos datos es qué consideran los jóvenes como igualdad. Quiero decir, porque es verdad que poca gente le vas a preguntar, bueno, poca gente, a mí me sigue sorprendiendo el porcentaje, si creen en la igualdad, y la mayoría de personas te van a decir que sí. El 77%. El 77%. Sigue habiendo un porcentaje muy grande que no, pero bueno, la mayoría de personas te dicen que sí. Pero claro, ¿qué es la igualdad para esas personas que después dicen que no se consideran feministas? Porque quizá hemos avanzado... obviamente, pero claro, es que me parecen cosas muy lógicas, en considerar normal ciertas situaciones en las que entendemos que la mujer obviamente tiene que tener los mismos derechos que un hombre, pero en otras quizá no hemos avanzado, y son esas situaciones en las que muchos hombres siguen teniendo privilegios, y el problema es que no son ni siquiera conscientes de esos privilegios que tienen. Y ahí es el trabajo que queda por hacer. Lo decía la experta, cada vez son más las desigualdades que se identifican en la sociedad. Es decir, las propias mujeres se dan cada vez más cuenta de que hay situaciones en las que no son igual tratadas, y eso no significa muchas veces que incurramos en grandes desigualdades, que son al final a lo mejor las que ese 77% de los jóvenes dicen estar en contra, que son pues obviamente a igual puesto, igual salario, acceso obviamente a los mismos puestos de trabajo, pues la mayoría de personas pueden estar de acuerdo con eso, pero quizá cuando empiezas a rascar en los privilegios que siguen teniendo los hombres hoy en la sociedad es donde los jóvenes empiezan a molestarse, como es sobre todo relacionado con la sexualización de la mujer, con la estética de la mujer, con el control de sus parejas. A lo mejor es ahí donde empiezan a decir, no, esto no, sí, que trabajen y tengan el mismo salario, sí, pero esto no, esto es quiero seguir manteniendo mi parcela de poder. Y es ahí donde hay que seguir insistiendo, que lo siento, por muy mal que suene, pero los hombres hemos crecido en una sociedad en la que culturalmente tenemos una serie de privilegios a los que no tendríamos que tener derecho simplemente por ser hombres. Y eso hay que desmontarlo y hay que deconstruirse. Y todo este término de palabras que cuando empiezas a mencionarlas, Vox, Trump se ponen muy nerviosos porque empiezan a hablar de lo woke y de tal. No, lo siento, es que es verdad. Es que es verdad. Y esto tiene consecuencias muy visibles, y las más visibles son las que hemos visto en las últimas semanas, desgraciadamente, como es la detención del jefe supremo de la policía por una violación. Y por otros tantos miles de casos que siempre son hombres violando a mujeres. Nunca es al contrario. Vamos a decir casi nunca, por no pillarme los dedos. Pero nunca es al contrario. Pero claro, todo el mundo podemos sentir rechazo a ese tipo de situaciones, pero es que para que esos casos acaben dándose de forma tan mayoritaria, hay un caldo de cultivo de base, hay una sociedad desigual que fomenta que eso acabe ocurriendo. Y no lo fomenta diciendo viola, 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 no, esto no va así. Pero al final vivimos en unas estructuras de poder que hay que deconstruir, y esto, lo siento, pero sí implica retirar una serie de privilegios con los que vivimos los hombres. Y, es Iván, que esto es así. Y con un acceso a la pornografía por parte del público totalmente, infantil, y otras tantas cosas. A los 11 o 10 ya años. Ya no es el acceso a la pornografía, es cómo es esa pornografía. Que se ve un modelo de pornografía. Exacto. En el que justamente se está ninguneando y tratando a la mujer como un objeto, como una absolutamente algo consumible. Otras tantas situaciones en las que no nos damos cuenta, en las que los hombres seguimos intentando imponer nuestra opinión por encima de las mujeres, situaciones cotidianas que tenemos muy asumidas porque hemos crecido así, hemos aprendido así, y que sí, pues hay que quitárnoslas de encima. Y eso es feminismo, y eso, por tanto, es igualdad.